A principios de mayo de 2022, en un tramo destruido de carretera cerca del pueblo de Sturisoltiv, en la región de Yarkov, Ucrania, una columna de blindados rusos avanzó con uno de los tanques más avanzados del planeta a la cabeza, el T-90M. Esta era la joya de Moscú, tanque de batalla principal moderno con torreta nueva, un sistema de control de tiro digital y placas de blindaje reactivo atornilladas en el casco. Los medios estatales rusos casi lo declararon intocable y una respuesta directa a los blindados occidentales. Pero los combatientes de la defensa territorial ucraniana, la mayoría ni siquiera son soldados profesionales. Parece que no recibieron el mensaje. El ataque fue tan rápido que si parpadeas, lo pierdes. El T-90M terminó convertido en un amasijo en llamas, gracias a un arma que es solo un tubo de metal de 1 metro. Lanza un proyectil no guiado que cuesta cerca de $3,000 por disparo y basado en un diseño que entró en servicio por primera vez en 1948. Este es el fusil sin retroceso, Carl Gustaf, fabricado en Suecia, conocido en Estados Unidos como el sistema de armas M3 multirol antiblindaje y antipersonal, o MORSU. Veamos cómo un fusil sin retroceso de 80 años aún destruye los mejores blindados rusos y cambia la doctrina de la guerra moderna. Ahora, el fusil solo era una pieza en el rompecabezas cuando ocurrió el disparo crucial. Según una publicación en X del Ministerio de Defensa de Ucrania, las tropas de defensa territorial aislaron a la infantería escolta del tanque con fuego de ametralladora. Después atacaron el vehículo con un RPG-7, lo que parecía atascar su torreta. Solo entonces, el Carl Gustaf terminó el trabajo. Expertos indican que el golpe decisivo pudo ser la detonación de la munición del tanque. Una evaluación de fuentes abiertas sugirió que los rusos podrían haber destruido el tanque averiado para evitar su captura. De cualquier manera, los ucranianos quedaron tan satisfechos con los resultados que agradecieron al rey sueco Carlos XVI Gustavo y a su pueblo por el arma en su publicación. Piénsalo, un lanzacohetes sueco barato, portátil y parecido a una bazooka fue el arma que Ucrania usó para destruir uno de los tanques más caros de Rusia. De hecho, en cuestión de días, se informó que un segundo T-90M fue destruido de la misma manera cerca del mismo pueblo. Si ampliamos la perspectiva de ese enfrentamiento, el patrón se vuelve más claro. A lo largo de la guerra, rastreadores de fuentes abiertas como el proyecto Oryx han documentado visualmente más de 150 pérdidas de T-90M para julio de 2026, junto con miles de tanques rusos más antiguos. Ningún arma específica puede atribuirse ese número. Los sistemas antiblindaje portátiles enviados a Ucrania ocupan un lugar central en ese total. La doctrina que los hizo letales no era complicada, y precisamente por eso funcionó. En vez de enfrentar directamente a las columnas blindadas rusas, la infantería ucraniana se dividió en equipos pequeños y esperó en puntos de paso obligado que los blindados no pueden evitar. Líneas de árboles, puentes y accesos estrechos a pueblos. Dejaban que el vehículo se adentrara y atacaban por el flanco o la retaguardia, donde incluso un tanque moderno es vulnerable, y se iban antes de que llegara el fuego de represalia. El Carl Gustaf fue diseñado para este tipo de combate, porque un tanque en una carretera rara vez está solo, porque la infantería se resguarda detrás de él. El lanzador dispara un proyectil antitanque de alto explosivo o HIT al vehículo, detonando una granada de fragmentación que explota tras el tanque, hiriendo a quienes lo siguen. Un arma, 2 categorías de objetivo, con segundos de diferencia. La verdadera fuente sobre la eficacia de estas armas son las propias tropas ucranianas en el terreno, quienes fueron entrevistados por medios de noticias militares ucranianos. Los artilleros ucranianos hablan sobre salir con solo 5 proyectiles, 4 por un asistente y 1 por el artillero. Aseguran que 5 bastan, ya que un arma tan precisa no requiere muchas municiones, solo la munición adecuada y la disciplina para esperar el momento de disparar. Hablan de preferir la mira mecánica simple en lugar de la óptica en el caos del combate, porque la mira óptica debe alinearse y eso toma tiempo que no tienen. Hablan del procedimiento de 2 hombres. Un soldado sostiene el tubo mientras el otro carga desde atrás, y sobre la regla de que nadie debe estar a menos de 2 metros detrás al disparar. Lo que sale de la parte trasera de un arma sin retroceso puede matar. Los ucranianos mencionaron el peso de manera casi casual, lo que resulta aún más impresionante de lo que parece a primera vista. El M2 Carl Gustaf, que fue posiblemente el modelo que se popularizó originalmente en la década de 1960, pesaba 14.2 kilogramos, su sucesora la M3, lo que al parecer se envió inicialmente a Ucrania desde Canadá, redujo ese peso a 10 kilogramos, y el diseño más nuevo, el M4, pesa solo 6.6 kilogramos, una tercera parte menos que antes. Para entender por qué funciona esta arma, tenemos que empezar con una palabra clave en su nombre que a menudo se omite:
sin retroceso. El retroceso de un cañón convencional al disparar un proyectil pesado puede romper el hombro de alguien. El Carl Gustav resuelve eso con física en lugar de electrónica. Al disparar, una porción calculada del gas propulsor se libera por la parte trasera del tubo mediante una boquilla cónica. Esa explosión hacia atrás genera una contrafuerza que casi cancela el impulso hacia adelante del proyectil, lo que permite que un solo soldado cargue un cañón portátil y sienta apenas un empujón firme hacia adelante al disparar. Pero esa misma solución elegante tiene un precio táctico que podría volverse más importante cada año. La explosión hacia atrás levanta una violenta señal de polvo, llamas y sobrepresión y genera una peligrosa zona letal tras el artillero. En un campo de batalla cada vez más vigilado por drones y cámaras térmicas, ese rebufo es como una bengala que delata exactamente dónde está el tirador. Por eso los equipos están entrenados para disparar y cambiar de posición de inmediato. El principio sin retroceso es lo que hace posible el arma y también lo que hace que sobrevivir con ella dependa de moverse rápido. La segunda decisión de diseño que distingue al Carl Gustav de casi todo en su clase es que el cañón en sí está estriado. Esto indica que el cañón tiene ranuras en espiral que hacen girar el proyectil al salir. Lo estabiliza en vuelo como un giro, estabiliza un balón de fútbol americano o una bala de rifle. Esto contraviene la norma de casi todas las armas de hombro comparables del siglo pasado, incluyendo la bazooka de EEPU y el Panzerschreck alemán, y el omnipresente RPG soviético, que fue el que dio ese primer impacto del RPG al tanque en 2022. Estos lanzacohetes son de ánima lisa y dependen de que la propia munición tenga aletas para estabilizarse y alcanzar el objetivo. Incluso las versiones más modernas de armas antitanque suelen adoptar el diseño de ánima lisa. Estados Unidos usó el lanzacohetes desechable M70 y 2 LO durante décadas antes de introducir el AT-4, otro lanzador sin retroceso desechable de diseño sueco. Gradualmente asumió funciones antiblindaje más pesadas, mientras el LO seguía en servicio. Pero el proyectil giratorio, junto con un sistema sin retroceso, que permite al proyectil llevar más carga propulsora, significa que el Carl Gustav logra mayor velocidad y precisión a larga distancia. Algunas comparaciones indican que los proyectiles del Carl Gustav salen del tubo a velocidades varias veces mayores que las de un lanzacohetes. En la práctica, la precisión y el alcance del Carl Gustav se sitúan entre 600 y 700 metros. Un artillero experimentado puede alcanzar bastante más que eso contra un objetivo grande y fijo. Pero desde ahí las diferencias solo aumentan y notarás que a menudo llamamos desechables a los lanzadores modernos. Esto no es accidental, ya que los diseños antiblindaje más comunes requerían un lanzador desechable a cambio de reducir el tamaño del sistema y que pudiera ser operado solo por la infantería. Esto se aplicaba no solo a los AT-4 más pequeños, sino incluso al más grande anglo-sueco NLA, que ha ganado respeto por su servicio en la guerra. Es solo cuando llegamos al Javelin que el sistema se vuelve semi-reutilizable. El Javelin es un misil desechable que viene instalado en su tubo de lanzamiento de fábrica, y todo el artefacto se monta en la unidad de lanzamiento de comando o CLU. ¿Qué es lo que realmente opera el artillero? La CLU contiene el paquete de óptica y guía que se enfoca en el objetivo, y luego el Javelin se encarga del seguimiento real del objetivo, permitiendo que el artillero se retire para una verdadera capacidad de dispara y olvida. El Carl Gustav alcanza una flexibilidad comparable en el campo de batalla de forma muy distinta. En lugar de depender de misiles guiados, combina un lanzador reutilizable con una amplia variedad de municiones especializadas. Esto se relaciona con el precio aproximado de $20,000 del arma, dependiendo del contrato. ¿Y por qué ha sido tan importante? Ese es el costo del lanzador en sí, pero el costo de las municiones varía desde solo $500 hasta poco menos de $3,000. Esto depende de las especificaciones de las municiones. En contraste, la unidad CLU del Javelin cuesta mucho más de $100,000 y el costo de un solo misil Javelin y su tubo de lanzamiento está entre $160,000 y $170,000. Básicamente, hace que el costo de un Javelin sea excesivo, incluso si tienes que usar varios Carl Gustav para destruir un solo tanque. Esto nos lleva a la razón principal por la que el Carl Gustav sigue vigente frente a armas que debían sustituirlo: la asombrosa variedad de municiones que puede usar el fusil de 84 milímetros. Aquí es donde importan los detalles. Contra blindaje, el caballo de batalla es la HIT 551 y su variante mejorada, 551. C, una munición antitanque asistida por cohete, que es efectiva hasta unos 700 metros, lo mismo que el alcance nominal del fusil. Lo más importante es que la munición penetra unos 40 centímetros de acero, y contra un tanque moderno cubierto con blindaje reactivo, el artillero puede cambiar a la munición de ojiva Tandem HIT 751, en la que una pequeña carga precursora detona primero el blindaje reactivo. Abre paso para que la carga principal penetre el casco.
Esto aumenta la penetración del proyectil a más de 50 centímetros de blindaje, incluso tras el blindaje reactivo. Y para las necesidades del combate urbano en espacios reducidos, incluso hay un proyectil para espacios confinados, el HIT 655. Usa contramasa de agua salada en vez de gas puro para reducir la explosión trasera, permitiendo disparar el arma dentro de una habitación, una capacidad que las armas sin retroceso normales no ofrecen sin matar a la tripulación. Básicamente permite la creación de un francotirador antitanque desde una posición en o sobre un edificio común. Ahora, más allá del blindaje, la familia de municiones parece una compañía de apoyo de infantería en un solo tubo. La HEDP 502 es una munición de doble propósito capaz de romper blindaje ligero, ladrillo y búnkeres. Su espoleta permite al artillero elegir si explota al impacto o instantes después, detonando dentro de una pared. La ASM-509 es una munición antiestructura específica para derrumbar edificios y fortificaciones, mientras que la MT-756 utiliza una carga en tándem para penetrar una posición fortificada y eliminar lo que se esconde dentro. La ADM-401 contiene más de 1000 flechetes para defensa a corta distancia contra infantería al descubierto. La familia de alto explosivo, HE-441, lanza fragmentación a 1 kilómetro de distancia y puede configurarse para detonar en el aire sobre tropas en una trinchera. Con el desarrollo más reciente, siendo el 441E o el proyectil 448 que se anunció en 2022, para ser entregado globalmente a usuarios como las Fuerzas Armadas de EEE-UPAU y los vecinos de Suecia en la OTAN. También hay proyectiles de humo para cubrir movimientos y de iluminación para alumbrar el cielo. En el extremo más lejano de esa hoja de ruta de desarrollo está la munición guiada multipropósito, proyectil guiado por láser desarrollado conjuntamente por Saab y Raytheon, que promete alcanzar objetivos móviles hasta unos 2.5 kilómetros, llevando esta arma analógica hacia una verdadera precisión. E incluso el precio es más razonable. Se prevé que ronde los $80,000, aproximadamente la mitad de lo que cuesta el Javelin, todo esto mientras logra capacidades de penetración similares, al ofrecer guía de precisión mediante designación láser. Así que, un Javelin destruye tanques y a veces posiciones fortificadas. El Carl Gustaf es lo más cercano que tiene la infantería a una respuesta universal. Si quieres saber más sobre el desarrollo de armas en Suecia, Estados Unidos u otra potencia militar importante, asegúrate de suscribirte al programa militar. Cubrimos armas de todo tipo y cómo se están utilizando activamente en combates reales en Ucrania y más allá. Volviendo al Carl Gustaf. Es importante destacar que, aunque la eficiencia del arma radica en su versatilidad y reutilización, todavía presenta algunas limitaciones. Las municiones HIT más antiguas tenían muchas dificultades contra el blindaje compuesto y reactivo grueso en la parte frontal de un tanque de batalla principal moderno, que es exactamente la razón por la que los ataques exitosos en Ucrania se producen tan consistentemente desde los flancos, la parte trasera y la parte superior, y por eso existen las municiones en tándem. Esa flexibilidad para usar municiones aparentemente dispares, combinarlas con capacidades casi de dispara y olvida, recargas rápidas y facilidad de uso, ha mantenido al fusil relevante durante 8 décadas de evolución de blindaje. Y esta es precisamente la razón por la que el Carl Gustaf sigue siendo uno de los pocos fusiles sin retroceso portátiles que existen. El primer intento de Suecia de crear un arma sin retroceso disparada desde el hombro fue un fusil antitanque de 20 milímetros de principios de los años 1940. Fue una advertencia. Su diseño apenas dañaba el blindaje de tanques al final de la guerra y se produjo en pocas unidades. La lección de este fracaso fue que, aunque podías construir y mantener un fusil antiblindaje sin retroceso, tenías más dificultades para lograr que las municiones realmente destruyeran un objetivo. Un proyectil sólido pequeño ya no bastaba para destruir un tanque de frente, y cada vez requerías una ojiva de carga hueca mayor. Así que, en 1946, los diseñadores aumentaron el concepto a 84 milímetros, lo bastante grande para llevar una carga hueca, y en 1948, el arma entró en servicio con las fuerzas suecas. Desde entonces, se negó a quedar obsoleta y combatió por primera vez con fuerzas suecas de la ONU en el Congo a inicios de los 60. En la Guerra de las Malvinas de 1982, los Royal Marines británicos usaron el Carl Gustaf para inutilizar una corbeta argentina, dejando fuera de combate sus lanzadores de misiles. El M2 de los años 60 dio paso al M3 de los años 90 y en 2014 al ultraligero M4, utilizando componentes de titanio y una estructura de fibra de carbono para reducir el peso, para miles de disparos. Mientras que el cañón del M2 solo duraba unos 500 disparos. La vida útil del cañón del M4 era de unos 1000 disparos. La medida más clara de lo profundamente que esta arma se ha arraigado en el combate moderno es la enorme lista de sus operadores, ya que lo que comenzó como un arma nacional sueca ahora es utilizada de alguna forma por más de 40 países. Estados Unidos es un ejemplo de cómo el diseño sueco superó a las armas nacionales en el principal desarrollador de armas del mundo. Los operadores especiales de EUU
adoptaron el Carl Gustav recargable hace décadas. El ejército regular puso en servicio el M3 en 2014. Y el siguiente año, la meta era tener al menos uno en cada pelotón de infantería, con un M4 más ligero que llegó después. La guerra en Ucrania transformó un negocio estable en una estampida. En 2024, Polonia firmó con Saab lo que la empresa llamó su mayor contrato de combate terrestre de la historia, por aproximadamente $1.200 millones, y todo se destinó a fusiles Carl Gustav, municiones y entrenamiento. Japón, Lituania y los estados bálticos siguieron el ejemplo. Ese mismo año, Saab comenzó a construir una fábrica en India, su primer sitio de producción propio fuera de Suecia, medida para ampliar la producción de municiones. Suecia gastó cientos de millones de dólares para reponer las cerca de 500.000 de municiones enviadas a Ucrania y a los aliados, reponiendo así sus propias donaciones. Un arma de 80 años no se consume a esa escala, a menos que sea realmente útil, lo que nos lleva a los desarrollos más recientes en la lista, la mencionada munición llamada la HE-448, emparejada con un dispositivo de control de tiro designado como el FCD-558. Por sí solo, el HE-448 es un proyectil altamente explosivo, y su nombre alternativo como HE-441E en Estados Unidos sugiere que es una mejora directa sobre el antiguo proyectil antipersonal HE-41. Contiene unos 4.000 perdigones de tungsteno para mayor fragmentación y eficacia contra enemigos con chaleco antibalas. Su diferencia es que puede comunicarse con el lanzador. Cuando está en la recámara, la munición y su tubo informan la temperatura de su propulsor. Luego, el artillero ingresa la distancia al objetivo y selecciona ya sea impacto directo o explosión aérea, y una pequeña computadora balística calcula un disparo óptimo. Se comunica con una espoleta mediante el protocolo Firebolt de Saab. Emparejados de esta manera, el proyectil puede alcanzar objetivos a más de 1.5 kilómetros y detonar con precisión sobre una trinchera o muro, o un nido de ametralladoras, dispersando fragmentos sobre enemigos tras una cobertura. Así, la queja más antigua sobre el Carl Gustav era que seguía siendo un simple tubo sin guía, volando directo hacia lo que estuviera enfrente, pero eso ya fue resuelto con ingeniería. Esta capacidad antitrincheras también da lugar a algunas teorías interesantes sobre cómo se está utilizando el arma en Ucrania en 2026. Los dos mayores retos de la infantería ucraniana son las tropas enemigas en trincheras y los vehículos blindados avanzando por terreno abierto. Ambos son justo lo que una munición programable de explosión aérea busca derrotar. Un proyectil de carga hueca se desperdicia en ellos y un disparo de fuego directo obliga al artillero a mantenerse expuesto durante mucho tiempo en la línea de visión. Un intercambio en el que podría salir perdiendo. Una munición de explosión aérea que detona sobre la trinchera desde más de 1 kilómetro de distancia es algo fundamentalmente distinto y más seguro. Contra infantería dispersa puede sustituir a la artillería. Entonces, si el arma ya está desplegada, el HE-448 y su dispositivo de control de tiro le dan a las escuadras ucranianas una capacidad portátil y precisa de contrainfantería que cambia significativamente lo que un solo equipo antitanque puede hacer. El resultado del diseño del arma y del desarrollo del combate, sin necesidad de especular quién lo solicitó. Pero hay otra posible solución, que es mucho más encubierta y brutal. Saab describió el desarrollo del HE-448 basado en relaciones cercanas con los clientes y retroalimentación, lenguaje que repite en sus propios materiales. El primer comunicado de prensa sobre esa afirmación salió en mayo de 2022, y las Fuerzas Armadas suecas recibieron las municiones en diciembre de 2021. Ya es muy tarde para decir que la munición se desarrolló en las trincheras de Ucrania. Sin embargo, la más reciente HE-758 en realidad cumple con los requisitos. Anunciada en mayo de 2026, la HIT-758 es una munición antitanque en tándem y, lo más importante, es la sucesora de la HIT-751, que de hecho se le atribuyó haber destruido T-90M rusos con el Carl Gustav. Aquí el ciclo de retroalimentación deja de ser solo mercadotecnia y se vuelve algo rastreable. Las tripulaciones ucranianas ya habían probado la HIT-751 contra los T-90 rusos, equipados con blindaje reactivo Contact 5 y Relict, la misma protección que Moscú pone en sus mejores tanques. Saab usó esos resultados y buscó una munición capaz de vencer no solo un blindaje ruso, sino a todos ellos. Pero en vez de iterar manualmente, los ingenieros de Saab usaron aprendizaje automático en 50.000 diseños previos, buscando una configuración capaz de vencer todas las blindajes reactivos rusos conocidos. El resultado fue una carga precursora no detonante, una carga que elimina el blindaje reactivo sin activarlo.
abriendo camino para una carga principal que atraviesa hasta 70 centímetros de blindaje. Como recordatorio, el diseño inicial podía atravesar 50 centímetros, y según la cobertura del lanzamiento, Saab reconoció que el desempeño anterior del Carl Gustaf en Ucrania influyó activamente en el desarrollo de la nueva munición. Ese es el ciclo de desarrollo que Suecia está usando. Un artillero ucraniano dispara una munición Carl Gustaf contra un tanque ruso. El blindaje reactivo de ese tanque y de los que sobreviven se convierte en datos. Esos datos se usan para simulaciones en Suecia. Si retrocedemos lo suficiente, el Carl Gustaf es solo parte de un cambio mayor. Suecia se ha convertido en uno de los proveedores de armas de los que el mundo occidental ya no puede prescindir. Hoy en día, exporta el equipo Fighter, el NLAW y las armas antiblindaje AT-4, el Carl Gustaf, y a partir de 2026 incluso los sistemas que vigilan el cielo. El desarrollo más reciente llegó en julio de 2026, cuando la OTAN anunció en una cumbre en Ankara que abriría negociaciones para reemplazar sus aviones radar AWACS de la era de la Guerra Fría, los envejecidos ojos en el cielo de la Alianza. Saab ganó con su sistema Global Eye, aeronave de vigilancia basada en un jet ejecutivo, seleccionada en lugar del E-7 Wedgetail de Boeing, en un acuerdo valorado en hasta $4.5 mil millones por hasta 10 aeronaves, respaldado por 11 Estados miembros. El liderazgo de la OTAN optó por los aviones suecos, diseñados para las amenazas actuales, enjambres de drones y misiles de crucero. Enmarcaron la elección en torno a una Europa más decidida a crear su base industrial, en vez de depender de lo que consideran ahora un gobierno estadounidense impredecible y su política exterior. Lo que nos lleva de vuelta al principio, donde discutimos que Carl Gustaf no fue el único responsable de esa eliminación crucial del T-90M. Cada vez más, pequeños drones de reconocimiento localizan objetivos, merodeando sobre una línea de árboles para detectar una posición atrincherada o un vehículo que el equipo en tierra no puede ver detrás de la cobertura. Las tripulaciones de drones indican al equipo antiblindaje atacar con un solo disparo preciso. En esa división del trabajo, la combinación aprovecha las fortalezas de cada uno. El dron es más barato y más fácil de reemplazar para el reconocimiento, y el tubo concentra la potencia de fuego a un costo más alto. Una munición programable de explosión aérea como la H-448 hace que la combinación sea aún más letal, porque un dron puede confirmar exactamente dónde se esconde el enemigo y el artillero puede configurar el proyectil para que detone directamente sobre ellos. Así que, aunque la idea del arma podría ser de hace décadas, el dron podría estar prolongando su vida en vez de reemplazarla, permitiendo que cada uno cubra la debilidad del otro. Pero incluso así, el simple Carl Gustaf está lejos de ser la única razón por la que Rusia ha estado perdiendo tanques a diestra y siniestra. Y puedes ver el alcance del daño. ¿Y por qué ni siquiera los reemplazos son suficientes en este video? Suscríbete al programa militar para aprender más. Activa las notificaciones y nos vemos en el próximo.